Señoras y señores, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos acá en la 95.5 Golden FM y estamos con Milton y estamos arrancando una versión más de Teo. Para todos ustedes que están allí del otro lado, espero que estén bien, espero que la estén pasando bien. Un jueves diferente, un jueves distinto, un jueves que se va a abordar un tema, no sé si delicado, pero un tema que va a traer mucha tela para cortar, por aquí, por así decirlo. Milton, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Santi, buenas noches a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo. Es un gusto saludarle y bueno, compartir este tema también tan especial, tan particular que queremos tocar hoy, Sí. Que es el tema de ángeles y demonios. Apá. Un tema fuerte, sí, yo creo que es delicado, creo Sí. que es fuerte Sí. y es un tema que, Santi, yo creo que necesitamos luz, que necesitamos Sí, sí, claridad, sí, que a veces estamos muy atientas en estas cosas Sí. y es un tema que creo que va a dar provecho para que la gente pregunte, para que podamos explicarnos. Tenemos también un invitado que nos va a estar acompañando. Exactamente, tenemos un invitado. Que va a también estar dando su aporte, así que Sí. creemos que va a ser un rico programa. Excelente. Vamos con la presentación, Milton. Dale. Y bueno, invitamos a todos que se queden allí del otro lado. Hola, bienvenidos a Teo, un podcast en donde juntos vamos a reflexionar sobre cómo la espiritualidad, la fe, la ciencia y la filosofía impactan nuestra cosmovisión y entendimiento de Dios, el hombre y el mundo. Comencemos así estamos. Bueno, mientras que nos vamos acomodando, mientras que empezamos a dialogar mentalmente y a prepararnos mentalmente, invitamos a la gente que se conecta al live, para los que nos están escuchando, que se conecten y que esta noche en este podcast encuentran por ahí esas respuestas que tantas veces buscaron. ¿Sí? O que muchas veces, che, me pasa tal cosa. ¿Por qué tengo esta opresión espiritual? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué mi familia está pasando por cosas malas? ¿Por qué algún familiar, algún amigo? ¿Por qué la desgracia ha tocado las puertas de mi casa y ha ingresado? Las enfermedades. Bueno, la verdad que escuchaba ahora la presentación y hablaba de comprender la cosmovisión. Justamente esto viene como anillo al dedo porque es entender el mundo que nos rodea, aunque no lo veamos, es el mundo invisible, es el mundo espiritual, pero es un mundo que afecta. ¿Y por qué hablar justamente de ángeles y demonios? Sí. Porque no son ficción, Santi, no es parte de películas de ficción, no es solamente ocurrencia, no es algo que algunos creen, sino que los ángeles y los demonios son seres espirituales que existen, que trabajan, que operan, que se mueven y que afectan la realidad de nuestro mundo. Y eso es lo importante a tomar conciencia en este podcast, que afectan nuestra realidad, que afectan nuestro entorno. Nuestro entorno, ¿no? Es como que están ahí esperando a que uno se debilite para poder atacarnos. ¿Te acordás en el primer podcast? Hablábamos de cómo éramos, cómo estábamos hechos. Claro, ahí está. Vamos a eso. Es como que venimos, o sea, mente, espíritu, cuerpo, ¿sí? Exactamente. Y la parte psicológica también. Y la parte mental, psicológica, emocional. Exacto. Entonces está la parte espiritual, digamos. Ahí está la parte espiritual con la cual estamos afectados, influenciados, modificados, inducidos por este mundo espiritual. Así que por eso tenemos que tocar este tema para traer luz, porque son realidades que nos tocan, sea que tengamos conciencia de eso o no, nos tocan igual, nos afectan. Exactamente. Antes que continúes, Milton,
Voy a subir la cortina un poquito y voy a acomodar el micrófono de Milton para que suene bien. Yo quiero que esta noche se escuche bien, ¿sí? Así que vamos a hacer eso, ¿sí? Dale. Si me permite a nuestros oyentes, ¿eh? Dice el tema musical que escuchamos de fondo, que es nuestra carta de presentación en la noche, junto a la voz en off, ¿no?, de Teo, que están cayendo los muros. Y creo que esta noche tenemos que hacer eso, tenemos que romper esa barrera, ¿no? Romper esa barrera de que interpretar las cosas solamente a partir de lo que vemos. Vamos Exacto. a romper los muros porque hay cosas que no vemos, pero Exacto. afectan, y tenemos que romper esa barrera de creer que todo es por lo natural, todo ocurre porque a través de lo que entendemos y percibimos con los sentidos. Hay Exacto. muchas cosas que pasan que no las percibimos y tienen su raíz ahí. Así Tienen que su raíz. vamos por ese lado. Sabes que en la Biblia hay más de 100, desde Génesis y Apocalipsis, más de 100 apariciones angelicales. Es importante la cantidad de el número, ¿no? Más de Sí. 100 veces en que ángeles se le aparecen a hombres, a mujeres, para transmitirle mensaje, para salvar, para liberar, para cuidar, con distintas misiones que después vamos a ver. Pero hay mucho de esto, ¿no?, en la palabra. Incluso en el nacimiento de Cristo, José, María anunciado por ángel, dirigido por ángel. Claro. Váyanse a Egipto, vuelvan de Egipto. Sí, vayan a tal lugar. Eso, ¿no? Tanto el gran viaje para llegar a ese lugar. Hay toda una cuestión, ¿no? Esa guía espiritual, se podría decir. Ujú. Porque nosotros somos seres que nos conectamos Sí. con nuestra espiritualidad. Ujú. No con espíritu, sino que nuestra espiritualidad, nuestro ser, yo creo, ¿sí?, que es esa conexión tan divina que tenemos con Papá Dios, Sí. es la que tiene que estar fortalecida, pero con un montón de herramientas, Milton. Así es. Y bueno, quiero arrancar por el Claro. principio, entendiendo que Dios creó todas las cosas. Sí, Entender, porque algunos van a decir, bueno, ¿de dónde salen estos? Si afirman acá que empiezan diciendo que hay ángeles y demonios, que es una afirmación fuerte. sí, ¿De dónde salieron, digamos, si aparecen demonios que hacen cosas malas, producen cosas malas? ¿De dónde sale? ¿Por qué aparece esto? ¿No? ¿Que Dios permite esto? Y dice Colosenses 1:16, el Dios que creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder, Sí. todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios creó todos los seres espirituales, y dice el apóstol Pablo, no todos los cuerpos son iguales. sí, Los hombres tienen un cuerpo, los animales tienen otro cuerpo, las aves tienen un cuerpo y los peces otro. Hay también cuerpos celestes y cuerpos terrestres. sí. Pero los cuerpos celestes tienen un tipo de belleza, mientras que los cuerpos terrestres tienen otro. Bien, mientras le damos la bienvenida a Rubén, que está llegando, y esto es hacer radio en vivo, ¿sí? Mientras que Rubén Mosdín nos acompaña como invitado especial en esta noche. Tome asiento, por favor. Ahí está. Esto es radio en vivo, esto es el podcast en vivo. Mientras que la gente lo está viendo en la casa, ¿sí?, y está compartiendo con nosotros estos momentos, ¿sí?, ya estamos en este instante con la presencia de Rubén. Rubén, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas noches a todos los radio oyentes. La verdad es una bendición poder estar aquí en el programa tuyo, del pastor. Y bueno, no sé qué va a salir. Algo bueno tiene que salir de acá, ¿no? Estábamos Sí. hablando con Milton, y esta noche decíamos al principio, tenemos que romper esos muros, tenemos que llevar luz a la familia, tenemos que hablar
tenemos que contar, y por sobre todas las cosas Milton estaba haciendo una introducción, ¿sí? Que por ahí para que se enganche Rubén, ¿sí? La vuelvas a comentar, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, bueno, estaba diciéndonos que Dios, como dice Colosenses, es el creador de lo visible, lo invisible, y si la gente dice de dónde salen los demonios, después vamos a ver cómo es que aparecieron estos, pero de entrada podemos entender que Dios es creador de todo, del cielo y de la tierra, de las cosas visibles y de las cosas invisibles. Y yo quiero hablar un poquito primero de los ángeles para que veamos qué son, cuáles son las funciones, y después de los demonios, y en tercer lugar, cómo estas dos cosas, cómo estos seres afectan nuestra vida, nuestra naturaleza, y como decíamos, muchas cosas que nos pasan son a través de este mundo invisible que no vemos, y generalmente no lo entendemos, siempre reaccionamos a lo que vemos, pero hay mucho espiritual en toda nuestra vida, ¿no? Es Bueno. un tema complicado hoy, ¿no? Sí, bastante. Y bueno, está diciendo de que Dios es creador de todo y lo creó a Satanás. O sea, porque en realidad Satanás era un ángel que estaba a la par de Dios, ¿no? Sí. Era mano derecha. Mm. Pero el tipo ha hecho política, o sea, él quiso ser como Dios quiso ser, tomar el mando. Eso. ¿Viste? Es como, para entenderlo un poco, hizo política, ¿no? Y dice que se ganó la tercera parte de ángeles en Así el es. cielo a favor de él, que Mirá son vos. todos esos demonios sueltos que por ahí nos tienden a mal traer por ahí, ¿no? Y realmente Dios creó cosas buenas, pero se echó a perder. Claro, o sea, ahí se conjugan un montón de conceptos, ¿no? Fíjate vos. Sí, a mí uno de los que más me llamó la atención es que los ángeles tienen libre albedrío. Claro. Viste que uno entiende el ángel como que un muñeco blanco, perfecto, con alas, y cuando yo empecé a estudiar la escritura y a meterme en este mundo de la angeliología y la demoniología, vos entendés que así como nosotros tenemos libre albedrío y podemos actuar bien o mal, el ángel es exactamente igual. Dios no lo hizo solamente, digamos, si bien la finalidad de Dios era que lo adoren y que le sirvan, Sí. les dio la capacidad de razonar, decidir, pensar. de pensar y de hacer o no hacer. Por eso es que Claro. el diablo, como dice el apóstol o como dice el pastor Rubén, pudo convencer, por así decirlo, o tener como aliados a un tercio, A un tercio, que no es poco, ¿eh? que no es poco porque son miles de millares, dice Sí, los ángeles. miles de millares. Ahora, hay la palabra fuerte, ¿no? Satanás. ¿Sí? El nombre el denominador de ese nombre, ¿no? En muchas personas genera estupor, genera miedo, genera atención, genera como que... Pero Satanás tenía un nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese ángel? Porque por ahí hay mucha gente que confunde muchas cosas, ¿no? Sí, se llamaba Lucifer. Lucifer era el nombre del ángel, como ángel, un ángel protector que se llamaba Lucifer. Bien. Y protector, como dice Rubén, a la par de Dios, encargado incluso dice querubín de la Ajá. música, ¿no? Pero vos fíjate que a veces nos choca la palabra Satanás, pero en griego lo que significa es acusador. Ah, mirá vos. Y es curioso porque, por ejemplo, si yo acuso a mi hijo, a mi esposa, al que tengo en casa de algo que no hizo, Claro. ¿qué soy? Satanás. Entonces, a veces nos espantamos del nombre y hacemos lo mismo que esa persona o que ese ser está haciendo. Bueno, algo que algo que no sabía, y lo tomo recién lo que dijiste, querubín. Ajá. Como un dios de la música, de la fiesta, ¿no? Y qué contradictorio, ¿no? En este mundo que prácticamente el consumismo, Ujú. ¿sí? Usa la música para transmitir. Y sí. Ojo con eso, ¿eh? Ahí yo creo Hay una línea muy delgada. ¿Qué opinas, Rubén, vos? Y lo que pasa que Satanás
copia todo, tomó lo que Dios creó, porque en realidad Satanás no creó nada. Claro, no. Sino que él está tomando la música, por ejemplo, que la creó Dios. Sí. Pero es como que él la administraba. La distorsionó. La distorsionó. De igual manera nosotros mismos, Dios nos creó a nosotros. Claro. Pero no todos adoran a Dios. Claro. El mundo te dice, sí, yo creo en Dios. Todo el mundo dice, yo creo en Dios. Sí. Pero no llega, porque no es solo creer. Incluso dice, hay un versículo que dice que aún Satanás cree y tiembla cuando él escucha hablar de Dios. Sí. Y entonces nosotros somos creación de Dios, pero tenemos que pasar, criatura de Dios, pero tenemos que pasar a ser hijo de Dios. Hijos de Dios. Y si para ser hijo yo tengo que tenerlo a Él en mi vida, en mi corazón, ¿no? Claro, totalmente. Y entonces la sangre de Cristo corre en mis venas. Y si soy hijo, voy a ser heredero de un cielo, puedo entrar al cielo. Pero si no, si soy entenado nomás, no voy a entrar. Sí, sí. Claro. Y lamentablemente el enemigo está usando la música, algo tan hermoso, y usa la música, pero no es solo la música, sino vio que las palabras, ¿no? De las canciones, las letras. la letra que realmente hoy sí hay las canciones viejas, bueno, viste que le canta a la luna, a la estrella, al hombre, sí. Pero hoy hay canciones que se van para el otro lado y que incluso le dan más adoración y alabanza al enemigo, por no decir al otro, viste. Sí, al oscuro. Claro. Y es una lástima, ¿no?, que el hombre se está dejando arrastrar y llevar, ¿no?, por esas causas, ¿no? Y bueno, y así se va desviando y alejando, ¿no?, del Creador. El ser humano se va alejando del Creador. Antes de continuar, Milton, saludo a la gente que ya está conectada en el Facebook Live, que es muy importante, porque queremos que a través de esta transmisión se puedan comunicar con nosotros también al 3735-578339, que nos dejen su pregunta, que quieran hacerle tanto a Milton como a Rubén, ¿sí? En esta noche pueden hacerlo. O por ahí tienen algún problema con este tema de la opresión espiritual entre el bien y el mal, ángeles y demonios. Lo pueden hacer tranquilamente comunicándose con nosotros a ese número de teléfono, o si no también dejando tu mensaje aquí en el vivo, como hay personas como por ejemplo Elda de Chat dice: buen tema, interesante, bendiciones a todos, y bueno, y a la gente que está conectada, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, antes de continuar, ahora que hiciste la pausa, también dije, hablamos de Rubén, le saludamos, pero no lo presentamos a la audiencia. Por ahí alguien nos está viendo de otro lado y si está ahí, ¿quién es Rubén? Claro, así que la presentación Rubén es el pastor de la iglesia misionera acá en Coronel Dugrati. Y bueno, cuando yo llegué acá, bueno, era uno de los pastores que ya estaba trabajando con su ministerio tremendo, más de 15 años, ¿no? Sí, ya vamos 24 años llevamos. Sí, de ministerio y 24 años. Con razón que nos estamos poniendo viejitos, ¿no? Y con un ministerio muy evangelístico y de liberación. Por eso es que tenemos buena relación, buen compañerismo como pastores. Uno de los pastores que siempre me recibió para escuchar, para charlar, para orar juntos, y para mí es un privilegio también estar con él, aprender de las cosas, y yo creo que siempre hay uno que se perfecciona en una cosa, otra en otra, y así es, ¿no? Nos vamos ayudando. Complementando y buenísimo. Y bueno, sí, por eso. Un poco el tema. Bueno, esta mañana me llamó el pastor Milton y me decía, sería bueno una charla. Le digo, sí, un poco encima, y a lo mejor a veces es bueno prepararse un poco, ¿no? Pero hoy ha sido un día tan acelerado que le decía, hay tantas cosas,
y por ahí, pero bueno, yo creo que es la experiencia de cada uno, ¿no? Sí. También que nos lleva a conocer a Dios y también a conocer cómo trabaja el enemigo contra la familia, contra la persona, ¿no? Porque él dice que Satanás vino a hacer tres cosas: hurtar, matar y destruir. Sí. Él vino a hacer tres cosas: a destruir, es lo que quiere ver: familia destruida, matrimonio destruido, hijos contra el padre, contra la madre, destruir tu salud, destruir tu economía y todo lo que vos le quieras agregar. Él vino a eso, ¿no? Entonces lo importante es que, por eso a veces uno no quiere ni hablar de ese destructor, sino que Jesús dijo que Él vino a dar vida, ¿no? Vida y vida en abundancia, vida de sobra. Y es por eso que nuestras prédicas, por ejemplo, siempre decimos: no predicamos una religión, sino que predicamos a Cristo. Porque el que nos cambió a nosotros es Cristo, es Jesús. Y Jesús es el que vino a nacer a través de la Virgen María para salvar a todos los que se perdieron. Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual tomó su propio camino. Es por eso que el hombre no basta con la religión, sino que en un momento de la vida tendrá que hacer un alto y preguntarse cuál es el camino que está caminando. Estoy caminando en el camino correcto que me va a llevar al cielo, porque todos queremos ir al cielo. Pero o estoy caminando en un camino errado, equivocado. Pues dice también Proverbio que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, ¿no?, es camino de muerte, es perdición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y buscar de Dios, conocerlo a Dios, y es fácil. Dice: el que lo busca lo halla, lo encuentra. Pablo dice que está cerca de nosotros, ¿no? Y Él está muy cerca, ¿no? Está ahí esperando, porque Él dio libre albedrío. Él no te va a forzar. Exactamente. El diablo es un usurpador, es alguien que va a venir y te va a robar, te va a quitar, se va a meter, pero sin embargo Dios dice que Él viene a la puerta de nuestro corazón y llama. Exacto. Y si alguien oye la voz de Dios y abre el corazón, dice: yo entro y voy a cenar con Él, voy a hacer fiesta. Mira vos. Hay toda una... Disculpa, porque tengo una pregunta de un oyente. Dale. Y eso es importante y vamos a ir respondiendo. La pregunta es en general para ustedes dos. Dice: saludos, genios. Una pregunta: ¿hay días de la semana en lo que se siente más presión espiritual que otros? Buena pregunta, ¿eh? Traduciendo lo que trato de entender de la pregunta de Diana es: el Lucifer, el maligno, ¿sí? ¿Nos ataca en diferentes días de la semana? ¿Hay días que ataca más? Llegando más al viernes, al sábado, llegando más al inicio. Ojo, porque muchos dicen: llegando el viernes, el sábado suceden cosas malas. Sí. Cuando más cosas malas suceden. ¿Tiene algo que ver en esto? ¿Hay alguna respuesta? Sí, según lo más fuerte son los días martes y viernes. Pareciera días que ellos eligen, donde uno puede sentir en el mundo espiritual y cosas que se mueven, son más esos días. Aunque últimamente pareciera que no le afloja, ¿eh? Todos los días. Continuamente. Todos los días está ahí del otro lado, ¿no? Pero son 2 días que es como que se remarcan en esto, en lo espiritual. En lo espiritual. Sí, y ahora Rubén, yo te voy a preguntar, porque yo acá no es que hago de malo, ¿no? Pero soy el que incomoda con las preguntas. ¿Sí? ¿Por qué eligen el martes? ¿Por qué eligen esos días? ¿Hay algo en especial? ¿La luna, el sol, el viento, las estrellas? Sí, en realidad sí habría que estudiar un poco eso también, ¿no? Entrar, claro. qué es lo que tiene, ¿no? esos días.
Sí. Esos 2 días que más resaltan, Ajá. porque a veces escuchamos de gente, o sea, de familia, que viene Sí. de curanderismo, ¿vio? Sí. O sea, que dice, bueno, en mi familia, escuchamos por ahí testimonio que dice de mi familia, tengo uno que trabaja, brujo, bruja, y bueno, pero esos días dice que son días que ellos están a full. Sí, en realidad el por qué esos días, la verdad que no, No sabríamos no lo decir. sé. No, Bueno, ahí ya le debo eso. no, perfecto. Pero uno porque por ahí uno Sí. dice, no sé, justo en la historia pasada, ¿sí? Justo el día martes Lucifer descendió a los infiernos, Sí. ¿sí? O algo por el estilo, no sé. Bueno, por un lado, yo creo que sí somos conscientes de que hay días de trabajo, así como él dijo algo interesante, el pastor, que el diablo copia, ¿no? Sí. Entonces hoy vamos a ver también el tema de los ángeles y demonios, que te decía, hay estructuras, hay jerarquías, Sí. y así como Dios tiene ángel, arcángel, querubín, el diablo hizo principados, potestades. Con otras palabras, con otros términos, le copió, así como Dios tenía organizado en el cielo y como él vio y fue echado del cielo, Sí. pero vio un montón de cosas que armó para su propio reino, Sí. tomando estructuras y formas de trabajo del cielo, Sí. ¿no? Del mundo espiritual. Bien. Entonces, como cristianos tenemos días, es como preguntarnos por qué hacemos culto el domingo, ¿no? Bueno, porque es el día de la resurrección de Cristo. A Bien. partir de ahí sale que el primer día de la semana, dice el Evangelio, y dicen las cartas paulinas, que se juntaban el primer día de la semana y adoraban a Dios, partían el pan, es decir, celebraban la cena del Señor y oraban y alababan. Sí. Entonces, tiene un significado el día. Lo que sé, justamente hace poquito leí un libro de un pastor convertido, es cubano, un pastor de Cuba, que era satanista de alto rango y se entregó al Señor y escribió un libro para justamente dar un montón de información que a veces desconocemos a la hora de hacer guerra espiritual. Y bueno, él mencionaba que el viernes celebran el día de la crucifixión, porque ahora nos acercamos a Pascua. Exactamente. Entonces el viernes para ellos es un día de victoria porque ellos incluso niega a Satanás la resurrección de Cristo, sino que afirma solamente la crucifixión, Mira vos. niega la resurrección. Entonces ellos en su culto no es que nosotros en confabulación, porque dice que el diablo entró en Judas y lo vendió, lo entregó al Señor y lo crucificaron. Entonces hasta ahí contamos la historia. Bien. El viernes es su día de victoria porque Cristo fue crucificado. Mirá vos. O sea, para ellos toman eso como una victoria, mejor dicho, ellos, digo, una mala forma de decirlo, ¿no? Pero se toma eso. Se toma eso, sí. Qué raro, qué escalofriante, ¿no? Es fuerte, es muy fuerte porque contaban todo lo que se hace, por eso se invierte la cruz invertida y todo eso Sí, tiene que ver sí, con sí, eso, con sí, el día sí, viernes sí. Y el trabajar menospreciando la cruz o valorándola en el sentido de que se le dio muerte al Hijo de Dios. Hablando de cruz invertida y todo lo demás, disculpad Milton, porque voy a ir haciendo preguntas, ¿no? Hemos visto en el cine, en las películas, bueno, El Exorcista fue una película basada en teoría en un exorcismo. Después, para el que consume película, sabe por ahí de lo que estoy hablando, ¿no? También, por ejemplo, tenemos las películas de Annabelle, que eran los dos, no sé si vidente, parapsicólogo, no sé qué, que luchaban contra esos espíritus demoníacos que atacaban o tenían en cautiverio una familia, justamente en opresión espiritual. ¿Por qué la gente ha llegado a consumir como algo normal todo eso? ¿Es un plan? ¿Es una forma de que el diablo entra a la casa?
Sí, yo creo que es un plan bien pensado, digamos, justamente hoy hay canales de televisión Sí. multinacionales en donde el dibujito para el chico de 3 años es que la bruja, decir la palabra mágica, repetí Mickey, Ajá, ¿viste? Vos repetís la palabra mágica para que aparezca el Fulano de fulano y te ayude y vos le cuentes entonces que hay una situación pensada, digamos, partimos todo de la naturaleza pecaminosa, Sí. de que tenemos esa parte espiritual, que somos seres espirituales, ¿no? Pero creo que sí hay un plan bien trazado y bien diseñado para que el chico, para que de más pequeños se meta en ese mundo. Sí, lo que pasa es que el enemigo cegó a la raza humana, lo cegó, y vive bajo una oscuridad, y como está cegado, él no puede distinguir lo malo o lo bueno. Incluso, como dice, ¿no?, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, Exacto. porque está confundido. Dice la palabra que el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó la mente de la raza humana para que la luz del Evangelio no alumbre en ellos, sino que vivan en oscuridad. Y una de la oscuridad es la ignorancia, ¿no? Totalmente. De pensar de que está haciendo las cosas correctas y sin embargo está yendo, caminando por la vereda de enfrente. Es como Saulo, ¿no? Saulo era un muy religioso, Sí. que después fue Pablo, Sí. pero Saulo perseguía a la iglesia y él conocía la ley, conocía todo y pensaba que hacía el bien. Sin embargo, que estaba metiendo en la cárcel, incluso él estaba cuando mataron a Esteban, y él participaba en todo esto, y él pensaba que hacía bien. Y cuando iba a Damasco, dice, con carta del rey, para Ajá. meter preso a los cristianos, Sí. ahí se le aparece la luz, ¿no? Ajá. Se le aparece la luz. Y bajo esa luz, él cae a tierra, dice. Y cuando él cae a tierra, él escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue?, le dice. Entonces él dice: ¿quién eres, Señor? Y ahí le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy vos. Jesús. Mirá Y vos. ahí él, cuando abre los ojos, estaba ciego. Entonces le dijo, le dio instrucciones de que vaya a Damasco, a la ciudad, y ahí iba a ir alguien a orarle. Cuando Ananías, Dios le habla a Ananías, a un siervo de Dios, para que vaya a orarle a Saulo, Ananías no quería saber nada, porque dice: no, si yo escuché de él, es un perseguidor, nos va a meter preso, porque Sí. él mete preso a los cristianos. Tenían miedo. Claro, pero Jesús le dice, Dios le habla y le dice: no, es un instrumento útil en mis manos, así que anda. Y bueno, y cuando va, dice que ora, ¿no?, Ananías, y dice que cayó escama de sus ojos. Mira vos. Es como que los ojos de él, fueron abiertos. Sí. Y ahí entendió, y de ahí se dio cuenta y pedía perdón, de que todo lo que él había hecho en la vida, pensando que estaba en lo correcto, se dio cuenta que estaba totalmente engañado, ¿no? Estaba contaminado con la maldad. Claro, y esto es lo que está pasando hoy. El enemigo ha cegado, hasta diciéndole: pero está bien si te vas a misa una vez por semana. Te dejo que vayas. sí, Total, tranquilo. eso no me molesta a mí. Sí. Una cosa así. Tranquilo, hace esto, sé bueno, sé esto, sé aquello, Pero- cumplí con algún reglamento y algún día, bueno, vas a llegar. Pero no le dice todo, no. No es todo ser bueno. Ujú. Porque incluso Jesús mismo dijo, no hay, cuando vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno, solamente Dios. Siendo que Jesús
no falló en nada. Claro. Pero él no se tomó eso de que decir soy bueno. Entonces, nadie es bueno, todos necesitamos. Y Jesús dice que Él vino por los necesitados y Él vino por los enfermos. Ujú. Entonces tenemos que reconocernos de que realmente tenemos que acercarnos a Dios, conocer a Dios, tenerlo en nuestra vida, en nuestro corazón y vivir como Él quiere que vivamos. Acá tengo el pasaje este que vos mencionaste de Corintios, lo quiero leer así aportamos también en esta dirección. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es lo que les pasaba a Pablo y por eso dice se le cayeron como escamas al punto de que hubo una manifestación visible de esta ceguera espiritual que acá está diciendo el apóstol. Dice, si alguien no entiende el evangelio, si alguien no cree, y acá hay un punto para charlar, Santi, porque dice, si alguien no entiende el evangelio, si alguien no cree, ¿cuántas veces nosotros decimos, che, vení a la iglesia, acercate a Dios? No me interesa, está bien, vos, si a vos te funciona, hacé la tuya, no me molestes. O algunos que dicen, che, ya sos pesado con esto de la iglesia, del evangelio. Yo creo que hay una cuestión, ¿no? Hay personas que toman, ¿no?, el tema de la iglesia como una forma de vida, la cual tiene que ser así, porque hablamos en podcasts anteriores que nosotros tenemos nuestro libro de la vida, nuestro libro de la guía, que es nuestra guía en el plano terrenal, es la Biblia. Sí. ¿Estamos? Bien. Y hay personas que vienen de la iglesia de años atrás, que tienen una mentalidad mucho más cerrada, que se visten de una forma, piensan de una forma, qué sé yo, por darte un ejemplo, no aplauden ni cantan el feliz cumpleaños, que no lo veo mal, ojo, porque son doctrinamientos que tienen, ¿sí? Y hay personas que no es que viven la religión, el cristianismo o el evangelio con cierta liviandad, ¿no? Sino es como que lo viven paso a paso, moderadamente, porque creo que hay muchos hermanos, como en mi caso, que estamos aprendiendo a mejorar nuestra postura y forma de ver con respecto a Dios, ¿sí? En el día a día uno va viendo, pero como hay muchos que dicen, no, ya, por ejemplo, te doy un ejemplo, uno porque cambia ciertas cosas, ¿no? El saludo de ¿qué tal? Bendiciones, nos vemos, bendiciones, ¿sí? Uno de corazón lo dice. Claro. Pero el otro que no estaba acostumbrado a escucharte a vos decir eso, ahí lo tenés al pastorcito. Claro. ¿Es así o no es así? Sí. Tenemos esa lucha constante, creo, ¿sí? En todos lados, no solamente acá en Tugrati. Sí. Pero por eso creo que sería bueno, ¿no? Que esa persona que está recibiendo eso, que lo reciba de corazón, que entienda que uno lo hace con todo el amor del mundo cuando tiene esas palabras. Ahora, el punto que yo te quería indicar acá tiene que ver un poquito con la perspectiva espiritual, en el sentido de que esa persona que no acepta o que se burla en realidad de nuestra vida cristiana o forma de entender o de vivir el cristianismo, dice acá, si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, porque el Dios de este mundo le cegó la mente. Claro. Entonces, es nuestra responsabilidad liberar esa mente. Digamos, nosotros tenemos el poder de la oración y con la oración a reprender toda ceguera espiritual, porque acá hay una ceguera espiritual. Dice que cuando Ananías oró, la escama de los ojos se cayeron. ¿Por qué? Porque estaba ciego. ¿Por qué perseguía a la iglesia? Porque pensaba que hacía un bien cuando hacía un mal. Entonces,
acá esta información que nos da Pablo dice, bueno, si alguien no acepta, deja de hablar con la persona y empezar a reprender el espíritu de ceguera que impide que acepte la palabra. Exactamente, y ahí hablamos, y ahí volvemos a varios podcasts atrás con el tema de el tema de eso de ganar almas. Sí. Hoy salimos a ganar almas, se escucha, ¿sí? Y en realidad no salimos a ganar almas, salimos a reprender esa ceguera espiritual para que la otra persona conozca al Señor. Conozca nada más, conozca y que esa persona decida de ahí en más A transitar el camino correspondiente. Exactamente. Así que bueno, son parte de esta lucha que tenemos. Otra de las luchas o presiones espirituales es en la oración. Está el ejemplo de Daniel, que dice, Daniel 10, dice, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada. Desde el primer día en que te propusiste ganar el entendimiento y humillarte ante Dios, en respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia, dice, se me opuso. Así que acudió a mi ayuda el ángel Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé aquí con los reyes de Persia, pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con el pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Digamos, para que se entienda, Daniel se puso a orar. Sí. Estaba en Babilonia, no estaba en Jerusalén, en su tierra, en su lugar. Estaba exiliado en un país idólatra. Sí. Entonces se pone a orar al Señor para entender en qué tiempo estaba viviendo, si él iba a ver el regreso a su país o si iba a morir ahí exiliado y no sé, a otra generación le tocaba ver el volver a Jerusalén y adorar a Dios en el templo. Mira vos. Como buen judío, entonces él Sí. anhelando esa adoración en el templo, en el lugar sagrado que había adorado Abraham, que era el lugar que Dios dijo, acá me construyen el Acá me templo. concluyen, exactamente. Bueno, por eso hoy se siga metiendo los papelitos en el muro de los lamentos, porque es ese el lugar, ¿no? Ajá. Esa es la piedra y ese el lugar. Entonces eso es lo que tenía Daniel en el corazón y se pone a orar. Bien. Señor, ¿cómo es? ¿Qué tiempo estoy? ¿Cuánto tiempo falta en que el pueblo tuyo termine la esclavitud y tenga que volver? Y acá un ángel se le aparece y le dice, hace 21 días que escuchamos tu oración y quiero responderte. Apa. Pero Fuerte. dice, como estás en un país extranjero idólatra de magia y de hechicería, hay príncipes de Persia, príncipes Sí, sí, espirituales, sí. dice, Espirituales. que gobiernan. Digamos, el país estaba encomendado a príncipes. Ajá. Hoy le llamamos también patronos a veces Sí. a las ciudades, a los países, ¿no? Un patrono. Bueno, entidades espirituales que gobiernan sobre o se encomienda un territorio. Y dice que el ángel no podía bajar con la respuesta a Daniel y tuvo que venir un ángel de mayor rango, Miguel, Sí. para ayudarle a batallar. Y dice, por ese motivo ahora estoy acá y te cuento la visión. Pudo recién llegar a comunicarse con él luego de 27 días, dice, ¿no? Sí, 21 días. 21 días, perdón. Hay una lucha constante en Coronel Durati entre el bien y el mal. Y largué la bomba, ¿no? En todos lados. Bueno, Sí. yo digo Coronel Sí, Durati, te estamos digo acá. por qué, porque estamos acá. Sí. Y la gente por ahí dice, no, acá no pasa nada, acá estamos todo bien, tenemos el 85% de personas que van a la iglesia, porque acá hay más iglesias que personas. Sí. Tenemos ese pensamiento, está Sí. esa forma, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos que entender que no porque vayamos a la iglesia somos salvos, Bien, que nos vamos a salvar. bien, Ese es un engaño también del enemigo, hacernos creer de Sí. que cumplir, ¿no? Cumplir con esto, cumplo con aquello, y no es solo eso. Y lo que pasaba ahí con Daniel es que había una guerra en los aires, y la guerra es en los aires, ¿no? Porque cuando un ser humano se propone a buscar a Dios, es como que entra en una guerra, en una batalla, y el mundo espiritual se opone, pero por eso queda ilustrado, ¿no? El tema de Daniel,
sabiendo que hay ángeles que pelean por nosotros, hay ángeles que nos defienden, y a veces demora, ¿no?, la petición que estamos haciendo, pero saber de que en cualquier momento va a llegar. Lo que tenemos que ser constantes en esto y creyendo realmente lo que estamos pidiendo, que Dios también nos va a dar. Y yo creo lo que estaba hablando antes el hermano ahí, lo que decía es un poco el tema de la mente, ¿no? Dios nos dio el pensamiento, la mente, y bueno, el hombre en realidad nació para adorar. Por eso que en todo el mundo, bien o mal, tiene una conciencia, y la conciencia le lleva a buscar, porque sabe que hay un supremo, que hay alguien mayor, alguien grande, y que delante de alguien tiene que postrarse o pedir. Y entonces la conciencia misma nos va diciendo: esto está mal, esto podés, esto no podés. Y es por eso que mucha gente a lo mejor conscientemente cree de que lo está haciendo bien, incluso que está pidiendo a alguien, a un Dios que a lo mejor no le está respondiendo, pero él lo hace porque él fue enseñado, ¿no? Le enseñaron, lo llevaron por ese camino. Es por eso que necesitamos nosotros, que decimos, ¿no?, que tenemos la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Entonces, por eso que nosotros, yo cuando hablo de Cristo, porque Él es el centro de todo. Sí. Él es el único que tiene poder, autoridad, potestad para cambiar a un ser humano. Dice que no hay, Timoteo dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hebreo habla de que no hay otro nombre en el cual nosotros podemos ser salvos. No hay otro que te puede salvar. Bien. Amigo, amiga, el único que nos puede salvar es Cristo, no hay otro. Totalmente. No hay otro. Y es el único que murió, que hablamos hoy de la muerte, y es el único que resucitó, es Cristo. Sí. Cuando Satanás, que lo que decía el pastor, logró meter en el corazón de y gente religiosa, gente que conocía la religión, pero metió en el corazón porque le estorbaba la presencia de Jesús, porque Jesús donde entraba hacía milagro, Sí. ¿no? Sanaba a los enfermos, paralíticos, resucitaba a muertos, y es como que hasta los políticos le molestaba. Entonces buscaron la manera de pararlo. ¿Y cómo había que pararlo? Hay que matarlo. Hay que matarlo. Demostraba que tenía más poder que ellos. Claro, porque resulta que ellos, en la sinagoga de ellos, en las iglesias de ellos, no pasaba nada, ¿no? No pasa Claro. nada. Y entraba Jesús Y se llenaba. y acontecían milagros. Según hay una historia, ¿no?, de la jorobada, ¿no?, de una mujer encorvada. Sí. Y según la historia dice que el sacerdote de aquella iglesia le dijo a la jorobada: no venga porque va a estar Jesús, tal día va a estar Jesús. Ajá. Pero claro, él muchas veces rogó, pidió por el milagro de ella y no sucedió nada. Ajá. Y no quería quedar mal delante de la gente, ¿no? Entonces le dice que le encargó a: quédate, vamos a tener una fiesta con Jesús, pero quédate en casa, no te hagas problema, quédate. Y esta mujer necesitada se metió entre la gente, vino, desobedeció. Cuando Jesús la vio y la llamó y la tocó y fue libre, era una mujer que estaba atada por un espíritu de enfermedad. Dios. ¿No? Un espíritu, 18 años
estaba ese espíritu que no la dejaba enderezarse, encorvada. Y los religiosos, ¿qué dijeron? Hoy no es día de hacer milagro. Ajá. Hoy no es día. Para eso tienen otro día, vengan. Y Jesús le dice, si a alguien se le cae el buey en el pozo, aunque sea día de reposo, no va a ir a hacer algo por sacar su animalito. Y esta hija, que es hija de Abraham, Sí. Satanás la había atado por 18 años y no había que desatarle. Ahora acá vemos el poder religioso. Y es el problema de hoy en día. Hoy en día, usted puede decir 80% y capaz el 100% dice cree en Dios. De una u otra manera, más o menos va a la iglesia. Sí. Pero solo conoce una religión, conoce la religión, pero no conoce al Dios de la vida. Bien. Y eso es lo que yo por ejemplo, a mí me aflige porque los años de vida que tenemos sobre esta tierra no son muchos. Claro. Y lo que va a pasar después es una eternidad. Entonces lo que tenemos que hacer es que la gente pueda entender de que necesita a Dios. Porque después de esta vida hay otra vida. Bien. Está el cielo o el infierno. O el infierno. Entonces, en uno de los dos vamos a ir. Está el camino ancho, el camino angosto. Entonces, tenemos que rendirnos a los pies de Dios, tener a Jesucristo en nuestro corazón, y teniéndolo a Él tenemos la vida, tenemos la seguridad y una vida eterna que Dios coloca en nosotros. Y el día de mañana, cuando nos vamos a esta tierra, nos vamos contentos porque nos vamos con Cristo. Amén. Entonces ese Amén. es un paso tan importante, ¿no? Es acertadas las palabras, Rubén, y ya pasaron 1 hora prácticamente de esta conversación. Yo a las 10 tenía una reunión. ¿Qué hora? Sí, 21 a 56 minutos. Aleluya. Lo que me faltó algo Sí. por lo que estaba... Cuando en los 3 días de la tumba, Sí. cuando Jesús supuestamente estaba en la tumba, Sí. dice que Él descendió a lo más bajo. Sí. Porque Satanás estaba en la profundidad de la tierra, en lo más bajo, habla Sí. la Biblia, haciendo fiesta, porque habían matado a Jesús, ¿no? Había hecho crucificar a Jesús, pensando de que ahora quedó él libre totalmente, está muerto, el Hijo de Dios está muerto. Y dice que en esos 3 días, cuando Satanás estaba haciendo fiesta allá en las profundidades, de repente una luz apareció ahí. Y cuando esa luz aparece era Jesús mismo, porque Jesús es la luz, ¿no? Amén. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y dice, cuando él aparece ahí, Satanás cayó de rodillas, No. reconociendo que no está muerto, está vivo. Lo que vos decías, ellos reconocen la muerte, pero no la resurrección. Sí. Y en ese momento Jesús le arrebata la llave de la muerte a Satanás. Mira vos. Satanás no tiene la llave de la muerte, no tiene poder. Ahora, ¿cuándo tiene poder? Cuando yo no tengo al protector en mi vida. Porque Él va a producir accidentes, Él produce accidentes. Él produce muchas cosas en nuestra vida para que perdamos la vida. Pero en realidad Él no tiene el poder. Pero cuando no estamos cubiertos, cuando no estamos protegidos, es como que el enemigo tiene ese derecho legal en persona. Por eso tenemos que buscarlo a Dios. Bien. Sea Él nuestro protector. Bien. Como dijo Job, Él es mi protector, Él es mi guardador. Bien. Y estando con Él estamos confiados y seguros. Amén. Amén, totalmente. Tenemos mucha gente que está visualizando el stream en este momento. Yo creo que este podcast no nos va a alcanzar para
terminar de hablar de este No. tema. Me parece que no. Es bastante amplio, ¿no? Sí. Es bastante amplio, ¿no? Sabemos, Rubén, que te tenés que retirar, ¿sí? Que tenés que irte, pero algunas palabras para las personas que están escuchando en este momento y que de alguna u otra forma quieran acercarse a Dios, al Señor, pero tienen trabas en sus casas. Tienen esa cosa de eso, de que están agarrados, como que si vos vas no te hablo más. Un padre, por ejemplo, o una madre. Está obrando Satanás ahí. Ujú. Entonces, ¿qué podemos decirle a esas personas? ¿O cómo podemos ayudarlas? Sí, lo que pasa es que es verdad, como vos decís, el enemigo ata a la gente, amarra a la gente, para que la gente no busque a Dios. Y mayormente le va a mostrar los errores de aquellos que están intentando a buscar a Dios. Mira vos. Porque, como vos decías al comienzo, todavía no... Es que la vida cristiana, nadie nació sabiendo, es un proceso. Es un proceso. Es un tiempo que uno... Es como el que se casa, ¿no? Y bueno, no tiene mucho conocimiento, y bueno, pero así como va pasando los días, va haciendo experiencia y muchas veces se va a golpear, muchas veces va a hacer mal, o como una mujer que por primera vez da a luz un hijo. Nadie nació sabiendo, pero se va aprendiendo a ser madre, a ser padre, y en lo evangélico es así. Nosotros cuando aceptamos a Cristo estamos dando los primeros pasos. Es como un bebé, a veces digo, no, un bebé nace y crece, y bueno, a los 8, 9 meses ya se paró, y al año ya comienza a caminar, y lo primero se va a golpear, va a caer, vos vas a ver el nene, la cabeza chinchona en la cabeza, pero el tipo se levanta y sigue intentando, y hasta que un día salió caminando y ya no cayó más. Y así es la vida espiritual, así es en primer lugar, el primer paso, yo tengo que darle lugar a Jesús en mi corazón, que Él pueda entrar, decirle, Señor, yo te necesito, yo quiero que sea el dueño de mi vida y que tomes el timón de mi vida, que no sea yo el que gobierne la vida, sino que seas tú, y enséñame tus caminos, enséñame a caminar y a andar en esta vida y a hacer lo mejor para vos. Y yo creo que lentamente uno va aprendiendo, Dios nos va ayudando a que podamos conocer a Dios, y vamos a meter la pata, como decimos. Sí. Vamos a cometer errores, pero como dije, hay una conciencia que después te das cuenta, mira, otra vez, hice lo que no debería hacer, yo no quería hacer, pero me pasó otra vez. Pero no quedarse con eso, levantate y seguí caminando, seguí intentándolo, y busca una iglesia donde puedas sentirte cómodo, donde te puedas sentir bien. Busca un pastor o alguien de que te pueda enseñar también a hablar y ayudar en los primeros pasos, y vas a salir adelante, porque hay una eternidad dentro de nosotros. Amén. Jeremías 6:16 dice, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Hoy la gente no tiene descanso, No. hoy la gente no tiene paz, por eso se tira la juventud a la droga, al alcohol, al cigarrillo y a vicio. Pero esos vicios te arruinan la salud, te arruinan la vida. Eso no te saca en victoria, te lleva a más problemas. Pero sin embargo, cuando Jesús viene a nuestro corazón, nos necesitamos. Yo te puedo decir, yo a los 19 años conocí a Cristo.
Y con 17, 18 años yo intenté quitarme la vida, siendo que estaba bien, tenía todo, pero no tenía paz en mi corazón. Yo tenía un vacío tan grande dentro mío que no lo podía llenar con nada. Mientras estaba en la joda o tomado, todo era felicidad y hacía reír a un montón. Pero sin embargo después era el más infeliz, porque no tenía paz en mi corazón. Pero yo te puedo asegurar de que el día que yo fui a la iglesia evangélica, pero no pensando de buscar a Dios, por otras cosas. Y sin embargo Dios me encontró ahí y yo no pude salir de esa reunión. Y cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, cayó un peso encima mío, una carga que cayó, y yo sentí la paz y la alegría que nunca sentí. Entonces digo, ahora sé, lo primero que dije, ahora sé por qué vivo, porque antes no sabía ni para qué vivía. Corría de un lado para otro, iba de un lado para otro, pero no tenía paz y no tenía tranquilidad. Y así es el hombre hoy que no tiene a Dios. Es por eso, no busque una religión, busca a Dios. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es lo más grande que nos pudo pasar. Y puedo caminar con mi frente en alto porque lo tengo a Cristo en mi corazón. Y para mí la alegría más grande de todo es cuando puedo sacar a alguien de la oscuridad y colocarlo a los pies de Cristo, a la luz de Cristo. Amén. Que muchos por ahí me criticaron, por ahí decían, pero ¿qué estás gastando? Gasta tu tiempo, tu plata, tu vehículo con gente, porque me gustan los montes, me gusta con gente muy humilde. Y dice, ¿para qué? Pero cuando yo veo un alma correr a los pies de Cristo, eso es lo más grande. Esta semana atrás estuve en Roversi, un pueblito acá en Santiago, sí, muy conocido. Sí. Abrimos una obra ahí y estuve una noche en ese lugar. Ajá. Y pasó algo, una mujer recibió la vista, no veía, recibió la vista. Pero como es un lugar chico, todos se enteraron y eso revolucionó. ¿El lugar? Revolucionó todo eso, así que me decía el pastor de ese lugar, mirá, dice, la gente comenta, la gente habla, y ahora todos quieren ir a la iglesia a ver. Y eso es lo que hace Dios. Eso para nosotros es normal, porque Jesús dijo, estas señales nos va a seguir. Y a veces gente atada por malos espíritus, suicidio y tantas cosas, gente que a veces nos tocó con personas que ya estaban a punto de quitarse la vida, pero sin embargo Cristo nunca llega tarde. Jesús llega a tiempo, y yo sé que está llegando a tiempo en muchos hogares hoy. Gente que me está escuchando, qué tremendo. El Espíritu de Dios lo está hablando, el Espíritu de Dios lo está tocando. ¿Por qué? Porque no naciste para perder, no naciste para sufrir, naciste para disfrutar la vida. Ahora, ¿cómo puedo disfrutar la vida? Es con Cristo. Amén. Y aunque vos digas esos evangélicos locos, que esos evangélicos que lloran, yo prefiero llorar, pero de gozo y de alegría, y no de impotencia, no de dolor y de angustia, ¿no? Llorar de gozo y de alegría. Así que lo mejor de Dios para todos los que nos están escuchando, y que Dios lo pero como dice el porteño, bendiga. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por venir. ¿Vamos a liberarlo, Rubén, porque tiene la reunión, o te quedas con nosotros? Sí, ¿no? sí, te vas. Lo voy a dejar, pero me gustaría hacer una oración, ¿nos podemos? Sí, por favor. Incluso si hay personas que están enfermas en este momento, sí, quiero orar por ellos. Amén. Adelante. Y personas que a lo mejor no pueden dormir por las noches. Sí. Uh-huh. Voy a sumar algo. En esta oración quiero que también se sume la gente que está durmiendo en la calle, acá en el hospital de Coronel Durati, enfrente, en colchones, a las 10 de la noche, para sacar un turno. Lo quería decir, hoy
Me mandaron fotos y lo hablábamos con Milton al principio del programa y digo yo, me quedé sorprendido porque eso veíamos en las ciudades. Sí, no. Así que bueno, quiero sumar eso también, Sí. Rubén. Así que le voy a pedir a esa gente que me está viendo y que está pasando un momento difícil, ponga su mano en su corazón y voy a orar. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en ese nombre que toda rodilla un día se doblará y toda Amén, lengua va a confesar, en ese nombre que hay milagro, en ese nombre que hay salud. Señor, tú estás viendo, yo sé que hay personas que me están escuchando, lo puedo sentir en este momento, que están angustiadas, personas que están pasando situaciones difíciles y personas que no pueden dormir, están atormentadas en la noche y aún pueden ver cosas y cosas que se mueven. Pero en esta hora, Señor, yo bendigo esas casas. Amén. Yo te ruego por esos hogares, por esa familia. Y en el nombre poderoso de Jesús, le doy una orden a ese espíritu que los atormenta. Tiene que irse de la casa. Ahora mismo le doy una orden. Suelta ese hogar, suelta esa familia y te vas. Porque la luz de Jesucristo alumbra en esa casa, la presencia de Dios comienza a entrar en esa casa y esas personas que están enfermas, Señor, ahora reciben milagros, sanidad, Amén. se va el Sí, dolor Jesús. en el nombre de Jesús. Y te pedimos por aquellas personas que están en el hospital, Señor, esperando un turno, Señor, te pedimos aún por nuestros gobernantes, Señor, que puedan tomar conciencia de todo esto, porque son seres humanos. Oh Dios, piedad, 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 misericordia, te Amén, pedimos Jesús. en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias por este tiempo y que Dios los rebendiga a todos. Bueno, Muchísimas muchas gracias, gracias Rubén. por compartir. Gracias, pastor. Estoy rodeado de estos muros, pero sé que pronto caerá. Se escucha algo alrededor, es el sonido de mi liberación. Es el sonido de mi liberación. Están cayendo los muros. Dios la victoria nos dio. Seguimos. Impresionante, ¿no? Impresionante lo que vivimos acá en el estudio de la radio. Y muchos que están allí del otro lado, que están viendo, por supuesto, la transmisión, que nos están escuchando en la radio. Esperemos que esta oración haya llegado, haya tirado esos muros. Amén. Sí. ¿Cómo seguimos, Milton, ahora? Y yo creo algo para cerrar y ir concluyendo este tiempo, Perfecto. porque me parece que vamos a tener que hacer Ángeles y Demonios 2. Se viene, yo creo que sí. Aparte, la gente ya está pidiendo en el podcast, en el Spotify. Hay mucha gente que está muy interesada con respecto a escuchar estos episodios. Ojo con esto, porque es de bendición y ayuda muchísimo a la gente. Sí, creo que hay que ir agarrándole la mano a todo esto, ¿no? Entonces, de usar, utilizar, promover y todo esto. Así que Yo quiero tocar un tema acá que se mencionó en un momento, sí. que hoy, ahora de vuelta en la oración, el Sí. tema de la confrontación de poderes, la parte de los políticos. Sí. Hoy se mencionó también, vos sabés que algo que encontré en todo este estudio que hice, Sí. que creo que el próximo episodio vamos a abrir desglosarlo. un poco más detalladamente, Sí. pero es la relación que se da en la Biblia testificada entre la gente que está
en autoridad gubernamental Apa. y el espiritismo, entre la gente que está en autoridad espiritual y la hechicería, entre la gente que está en autoridad espiritual y los poderes de brujería, magia y todas estas cosas, cultos. La verdad es que leyendo, estudiando, me cayó la ficha porque dije, sí, es algo que está acá escrito más de miles de años y es algo que uno ve como cada presidente, cuando asume un presidente, se pregunta, ¿no? Y ¿para qué lado tira? ¿Viste? ¿A quién adora? ¿A quién cree? ¿Es cristiano o no es cristiano? A veces ponen el cristiano como chapa nomás de presentación, pero después uno espera a ver qué hace, ¿no? Ese presidente, si va a la misa, si va a la Pachamama, si va, a dónde va, qué no va, se va a Centroamérica a hacer un ritual. Sí. Entonces, vos sabés que acá hay dos, yo traje dos textos que quiero tocar esto para cerrar. Sí. Uno era el rey Saúl, era rey de Israel, le estaba yendo mal. ¿Y sabés por qué se mezcla el espiritismo con la política? No. Porque el político está en el puesto, pero después lo tiene que mantener, y para eso necesita poder. Claro. Y ahí entra el espiritismo como herramienta invisible para seguir prendido de ese poder. Para seguir teniendo poder, ¿no? Entonces por eso es que el espiritismo está tan vinculado a la política. Y acá el rey Saúl tenía una gestión que estaba en decadencia, una monarquía que venía cuesta abajo. Dice, por eso ordenó a sus oficiales, busquen a alguna mujer que invoque a los muertos, en otra versión dice espiritista, para que yo vaya a hacerle una consulta. Y sus oficiales le respondieron, en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Y Saúl se disfrazó. Ajá. Porque era el rey, no quería ir como el rey ahí a ese espiritismo, sino que se disfrazó vistiéndose con otra ropa y acompañado por dos hombres. Fue de noche, acá también hay datos, ¿no? De noche a visitar a esta mujer y le dijo, te ruego que me adivines la suerte, digamos, tenía inseguridad de cómo sigue mi gestión, y que hagas venir al espíritu de quien yo te diga. Fue a hacer una consulta. Fue a hacer una consulta espiritista por su futuro, y a la vez él tenía un asesor que murió. Ah, bien. Ese era el tema, digamos, el que le asesoraba. Claro, lo podés llamar a fulano porque no sé para dónde voy. Porque en los años que estuvo bajo su consejería la gestión funcionó. Funcionó, el tipo no estuvo Se murió el consejero del rey y no encontró, parece, a alguien que le ayude, ¿no? Entonces, ante la pérdida de poder, dice, bueno, era cristiano, era del pueblo de Dios, vamos a poner estos términos. Cristo no había venido todavía, pero era del pueblo de Dios. Tenía el templo, tenía los sacerdotes, tenía la escritura que decía, no consultarás a los muertos, Deuteronomio 18, no consultarás a divinos, no consultarás a los espiritistas, los agoreros, los hechiceros. Estaba escrito y él lo sabía, y él como rey era partícipe de los cultos, de las reuniones, de las celebraciones del pueblo de Israel. Claro. Pero ¿qué pasa? Su poder político estaba perdiendo, digamos, su capacidad de rey. Su capacidad de seguir estando en el poder, seguir manteniendo el poder. Y gobernando el poder, gobernando con esa autoridad, estaba perdiendo autoridad. Entonces dijo, acá, si esto sigue así, nadie me hace caso, van a poner otro rey. Claro, en cualquier momento me rajan. Entonces, entre la pérdida de poder y guardar el culto a Dios, me quedo con el poder. Agarro y consulto un muerto y lo puedo... Una divina por empezar a ver cómo sigue el mandato. Claro. Y por otra, si puedo hacer venir a mi consejero, que era el que me había ayudado. Lo consulto, en una palabra. Lo consulto, que me diga unos consejos cómo sigo ahora para enderezar esto que está mal. Qué loco. Pero está acá en la Biblia, digamos. Y está interesante la historia cuando uno la lee entera, que aparece el hombre muerto y él empieza a hablar y todo esto, ¿no? No. Sí, y yo digo, no sé, viste que a veces uno lee la Biblia
y la lees con otros ojos, o Dios Tiene te... otro entendimiento también. Cada persona tiene su entendimiento. Y bueno, dije, no, esto es para hoy porque Exacto. tenía que ver con el programa, ¿no? Y el otro caso era el rey Manasés, que dice: Manasés construyó altares para las estrellas en el cielo, del cielo, en el atrio del templo del Señor. Este ya fue más rebelde, manifiesto, digamos, en el atrio o en el patio sería. Sí, Es en el patio porque ahí tenían un altar para el sacrificio. sí. Ahí construyó altares para las estrellas de los cielos, es decir, adoraba a los astros. Y sacrificó a su propio hijo, lo quemó en el valle de Ben Himón. Practicó la magia, la adivinación, la hechicería, consultó medium y brujos. Manasés hizo tantas cosas que desagradaron Tremendo, al Señor, que tremendo. provocó el enojo de Dios. Por favor. Hizo todo lo malo que podía hacer este Manasés, pero ya abiertamente. Él agarró, estudió la magia, la hechicería, promovió el culto a la idolatría en O sea, el él patio fue y del dijo, templo. "Yo Ya hago está. esto". Sí, ya Dios no lo dejó de lado. Por favor. Pero ¿por qué? También porque quería mantener su poder, quería gobernar. Y yo creo acá también hay otra cosa, es que Daniel, por ejemplo, oró y después de 21 días el Señor le respondió. Y a veces la gente no tiene la paciencia de esperar la respuesta de Dios. Y entonces, bueno, Dios no me responde. Sí, voy- cambiamos. cambiamos. No. A ver, te pedí una vez, te pedí 2 veces, te pedí 3 veces, la tercera la vencida. No me escuchaste, no me respondiste, no cambió nada. Más sí, me voy para el otro. Voy a Me- probar. A Eso. ver qué tal me va. Ujú. ¿Viste? Ojo, que eso pasa muy a menudo, ¿eh? Pasa muy de seguido. Y esto es algo que el domingo pasado en tu prédica habías predicado sobre la opresión, sobre ese dolor de cabeza, ese dolor de pecho, Ujú. esa mala cuestión de vivir mal, el de despertarse a la noche. Sí. ¿Sí? Y algunos dicen, no, es el cortisol que tenés elevado. Y muchas veces no, pará, puede ser un tema de salud, ¿sí? Ujú. Pero hay una afección muy grande, y que es el ataque constante a la familia. Y a la familia, que cuando uno también se acerca a Dios, Hay cosas va a haber increíbles. un contraataque, digamos. No, muy fuerte, totalmente. Viste, Rubén decía algo importante, ¿no? Que a él le emociona, le alegra cuando alguien es trasladado. Decía, usaba Sí. estas palabras, trasladado de un Trasladado. reino al otro, digamos, de la Exactamente. oscuridad a la luz. Y si, vamos a suponer, yo entro acá y te robo el micrófono y salgo. A vos, yo estoy trasladando el micrófono de un lugar al otro. Sí. Vos te vas a quedar quieto y decir, mira, se lleva mi micrófono. No, vas a para salir a nada. decir, che, eso es El mío. primer ladrillazo. Entonces, si al diablo la iglesia a través del evangelio le saca a las personas, el diablo va a salir detrás de esa persona que es quitada de su reino, Sí. a tratar de recuperarla. Exactamente. Entonces, Ojo con eso, ojo con eso porque y Lucifer, Satanás, el diablo, el oscuro, ujú, y tiene 1 millón de nombres más, es muy inteligente, es muy astuto y está susurrando en la oscuridad y en nuestros oídos constantemente, y de la persona que menos te esperás viene muchas veces el ataque ujú. con un mensajito de texto, ¿Sí? con una mala cara, con un día difícil que arranca desde, no sé, hoy pudo haber sido un día malo y muchos van a decir, este está loco, pero escuchen, piensen, razonen. Hoy se cortó la luz a las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Sí. Algunos lo tomamos normalmente, eso fue normal, ¿sí? Otro no. Otro en ese momento sintió como que algo no estaba bien. Estaba recibiendo un ataque. Ujú. Estaba pasando algo. Tal vez en ese momento esa persona estaba trabajando porque tenía que entregar un trabajo al mediodía Sí. y no sabía que se cortaba la luz. Y tal vez en ese mundo, en esa esfera Ujú. en el que está envuelto,
¿Pudo haber sido algo malo? No, está hablando al pedo el gordo este. Porque hay que ser realista, el que está escuchando del otro lado puede pensar esto. ¿Está? Sí. Hoy Milton no le andaba a internet. Renegó. Me levanté temprano para hacer algo y Sí. no había luz. Yo no sabía que había corte, no sé si estaba programado o no. Ajá. Eso que vos contaste, no sé si es mi historia, yo no te dije nada. Pero... No, pero Pero vos estaba sabés que programado, me yo publiqué eso. estaba programado. No, yo no vi. Yo me ¿Viste? ¿Te levanté das a las cuenta? 5:30 y no había luz. Y yo quería ir a la oficina a hacer cosas y Y ayer ya estaba todo, ¿viste? No Sí. me iba a costar de vuelta. Sí, Hice ya estaba un mal, ya café arrancamos mal. Y bueno, entonces después fui, bueno, no se puede usar la computadora a hacer las cosas. ¿Qué hay, señor? Bueno, la Biblia. Bueno, vamos por ese lado, la oración, cosas que se pueden hacer sin Sí, luz. sí, sin Entonces, bueno, energía. arranqué usando toda la mañana y terminó siendo positivo, digamos, Bien. porque le di un arranque, digamos, siempre arranco con eso, pero ¿por qué, pero, Milton? Porque pero estás- la falta esta de energía hizo que le pueda dedicar más tiempo a eso. Bueno, pero hay una cuestión. ¿Pero por qué? Porque en tu caso, ¿sí? Vos estás fuerte espiritualmente. Pero hay personas que si le pasa eso, tiran todo, se acuestan a dormir, o no hacen nada, o se retrasan en el trabajo, y ese retraso en el trabajo hoy es la ficha de dominó que hace caer, ¿sí?, toda la hilera, ¿sí?, y que da una consecuencia a futuro, que eso nosotros no nos estamos dando cuenta. Hoy no te arrancó la moto a la mañana, llegaste tarde al trabajo, llegaste con cara de ocote, te agarraste con tu jefe. Sí. Y vos me vas a decir, pero eso es normal. No, no es normal. Hay es normal. cuestiones. Y Hay después, cuestiones ahí espirituales, después sí, volviste sí, a tu sí. casa, le metiste una patada a la moto y arrancó. Ya arrancó. Sí. Ojo con eso. Ujú. Por eso digo, a veces hay que prestar atención a los detalles, ¿sí? Porque a veces los detalles hacen que uno abra los ojos y empiece a reprender, Ujú. a correr para afuera todo ese mal que quiere ingresar. Exactamente. Y hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta todo No esto. es que hay que andar loco, ojo, no es que hay que andar con el paraguas o con la Biblia bajo el brazo, pero sí tener en boca, ¿no? ¿Cómo decirlo? Tener en boca a Dios y la oración No, para reprender vos sabés que, constantemente. Santiago, hace un ratito antes de venir para acá, alguien me llama para ir a la oficina, quería charlar. Bueno, hablamos un poco su tema Sí. y ahí terminando ya, me dice, vos sabés que hace años que soy de la iglesia, conozco el evangelio, dice, pero nunca se me pasó por la cabeza pensar que un dolor de algo podía ser espiritual. Nunca se me pasó por la cabeza lo que vos dijiste el domingo. Ahí Dijo, está, ¿ves? antes de venir estábamos hablando con mi esposa, dice, porque empezamos a ver un montón de cosas que entendemos que pueden ser producto y fruto de opresión espiritual. Ahí está. ¿Vieron? Y me dice, así que dijo, estamos aplicando eso, ¿viste? De tratar. Y dijo, y en realidad yo me puse a pensar, y sí, la verdad, yo tengo la Biblia, yo leía la Biblia, siempre la tuve, Sí. pero es como que no relacionaba una cosa con otra. Es Claro. como que no sé, vos sabés que está el diablo, sí, está el diablo y todo, sí. Pero era un conocimiento intelectual quizás, pero no lo había entendido en esos términos. Sí. Y bueno, me agradeció por eso, porque a eso yo voy, a esto que vos decís, ves demonio por todos lados. No es así, sino es ser conscientes de que hay un mundo espiritual operando. Totalmente. Entonces, cuando hay cosas negativas que pasan, tenemos la autoridad en Cristo para Reprender, usarla, sí, para sí. reprender y no quedarnos así. Bueno, no va mal porque, bueno, nos va mal, hoy tocó un día negativo. Claro. Pero si sos cristiano, tenés la Biblia y Claro. tenés a Jesús en el corazón, usá esa autoridad Claro, que no tenés. te puede ir mal. O sea, te tenemos pueden que- pasar cosas. Sí. Que eso no se quita, ¿no? Ujú. Pero hay cosas puntuales que uno tiene que prestar atención.
Yo ¿sí? creo que a veces no somos conscientes, Santi, del potencial que tenemos en Cristo, digamos. No somos conscientes del poder que tiene, escuchándolo también a Rubén, ¿viste? Como ese convencimiento de las señales que siguen, Exacto. una certeza y una fe en el poder de Cristo para hacer las cosas. Totalmente. No de que Él sana y hace milagros, dice yo sé que oro y que el Señor va a hacer las sanidades y los milagros. Entonces, eso es, ¿no? Es usar el nombre de Cristo, la autoridad, para andar bien, digamos. Exacto. Voy a mandar un saludo a la gente que estuvo conectada y que nos dejó, Dale. por supuesto, su mensajito acá. Carlito Stein, está muy bueno el tema. Hugo Dalque, saludos. Alexis Ezequiel Stiller dice, qué tremendo. Dice, en algún momento de la charla, él expresó eso, ¿no? Analía Escobar, muy lindo tema, bendiciones. ¿Sí? A ver qué otros temas. Bueno, hoy más temprano. Bueno, muchísimas gracias. Estos son los mensajes a la gente que se animó allí en el live, en dejarlo, a la gente que se estuvo comunicando por WhatsApp, ya lo digo, Diana, que nos está escuchando aquí en Coronel Dugrati. Y invitarlos a ustedes que sigan enganchándose, comuníquense con nosotros o nos dejan un mensaje en el Face, donde pueden pedir el link para entrar a Spotify y poder tener la llegada y escuchar cada capítulo que Las hacemos charlas toda la anteriores. semana. Las charlas anteriores, que son muy importantes y que si nos ponemos a pensar, hoy en día, Milton, están como que todas enganchadas. Eso te iba a como que decir, una ¿viste? Como cadena, que ¿viste? se va construyendo también Se va construyendo. la información, Sí, el conocimiento. sí. Totalmente. Creo que este podcast no fue suficiente con respecto a este tema. No, yo creo que no. Hay mucho para compartir. Sí. Y yo creo mucha información útil que tenemos que aprender y saber de ángeles y demonios. Totalmente. Yo creo que la intención hoy era aprovechar también la visita De Rubén. y el testimonio y escucharlo también, lo que él tenía para compartir. Así que bueno. Y sí, no le terminé de preguntar un montón de cosas que tenía el tintero. Y eso es que me enteré hoy. Y no es que preparé preguntas, sino porque uno lo conoce, ¿no? O sea, sabe de la trayectoria, 20 y pico de años, ya 24, ¿no? Sí, 24 25, años, sí. 25 ya con esa obra en su iglesia. Entonces, creo que tenemos, o tienen ustedes también que están allí del otro lado, la posibilidad de poder hacerle muchas preguntas. No solo a Rubén, sino que a Milton también. Ujú. ¿Sí? Y pueden hacerlo, tienen que quedarse tranquilos. Y los invitamos a que se acerquen a la iglesia, a la iglesia de Dios, ¿sí? Que es, como escucharon recién, personas que por ahí necesitan una palabra de aliento, una palabra, ser escuchados e interpretar muchas cosas, Ujú. ¿sí? Y que por más de que no vayas a la iglesia, acércate igual. Sí. ¿Sí? Por más de que no seas de esa congregación, acércate igual, ¿sí? Porque Milton y su señora, ¿sí? Están siempre ahí con un mensajito antes para organizarse, Sí, hablan pero con ellos. abiertos a Totalmente. atender y ayudar a los que están necesitando. Totalmente. ¿Algo más para agregar, amigo Milton? Y que somos más que vencedores en Cristo. Yo creo que esa es Sí. la conclusión, ¿no? Romanos 8, el La apóstol frase de Pablo hoy, ¿no? dice, ¿no? De que ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, ni la potestad nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Exactamente. Esa es la palabra que yo quería cerrar, digamos. Existe toda una maraña, existe un mundo espiritual negativo, trabajo, hechicero, existe, trabajan, están acá, Sí. pero dice la promesa para nosotros, para dejar, para irnos, es con una promesa. Sí. Que ni los principados, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo visible e invisible nos puede separar Sí. de Dios. Señores, hemos llegado a un final más y tenemos mucho para charlar con ustedes, tenemos mucho para hablar, muchos temas que se van a venir. Y antes, fíjate vos, hablando de temas, antes que me olvide,
una persona en esta semana me hizo una pregunta y me dijo, ¿por qué no hablan del ser humano? Escuchá esto, ¿eh? Me dice, ¿por qué no hablan del ser humano como terrestre, como animal terrestre, me dijo, en realidad, ¿sí? Que está purgando en la tierra sus pecados? Ojo con esto, ¿eh? Es como que mezcla muchísimas cosas, porque en una pregunta o en una sugerencia abre muchas puertas a muchos temas. Que eso creo que va a ser uno de los primeros temas que próximamente se podría preparar. Sí. Porque eso hay que prepararlo. Está muy buena la pregunta. Muy buena. Me gusta. Me gusta el desafío. El desafío, ¿no? Sí. Sí. Así que nada. Porque eso hay una cosmovisión detrás de la pregunta. Exactamente. Sí, está muy bueno. Tenemos esa visión de no, nosotros estamos, lo que normalmente sucede que dicen, no, nosotros estamos pagando las vidas anteriores acá en la tierra. ¿Viste? Muchas veces la gente dice eso. Estamos purgando nuestras vidas anteriores. Somos la reencarnación de vidas anteriores y andás a ver cuántas vidas pasaron y todavía no terminamos de hacer el bien y por eso no tenemos ganadas las puertas del cielo. Sí, un tema. Es un tema, ¿no? Sí. Bueno. Dale, nos comprometemos entonces para agendarlo y tratarlo también. En algún momento. Gracias, Milton. Gracias, Santi, y gracias a los que están del otro lado, que nos siguen, que nos acompañan, que comparten. Que Dios los bendiga y que tengan un buen descanso. Hasta la próxima, señores, gracias por estar. Buena vida para todos ustedes, bendiciones. Estoy rodeado de estos muros, pero sé que pronto caerá. Se escucha algo alrededor, es el sonido de mi liberación. Es el sonido de mi liberación. Están cayendo los muros. Dios la victoria nos dio. Están cayendo los muros de Jericó, los muros de Jericó. Hay alguien que no crea. Ahora estoy maravillado con la obra que Cristo ha hecho en mí.